A ver, muchachos, un ratito, se cortó el video, no sé por qué se ha cortado, ¿no? ¿Cuántas horas lo han programado? No sé. A ver, un ratito, jóvenes. A ver, muchachos, se había cortado, ¿no? A ver, muchachos, no sabía qué había pasado, ¿no? Se había cortado. Me dicen dónde se quedó la explicación para poder repetirle, jóvenes, ¿no? Porque había salido el video finalizado, ¿no? No sé cuántas horas lo habrán programado. O el Facebook ahora está cortando rápido, ¿no? Entonces, a ver, avísenme por favor dónde se quedó la explicación. Sí. Avísenme, muchachos, dónde se quedó la explicación, ¿no? Porque está explicando el problema 4. No sé si llegaron a escuchar esto, ¿no? Para poder resolver el problema, o lo repito, ¿no? ¿En qué parte se quedó? ¿No? Avísenme, jóvenes, porque había finalizado, ¿no? Se supone que eso debe estar hasta la hora que nos va a quedar, 1:30, creo, no sé. Sí, no sé en qué parte se había cortado. ¿Dónde? Una preguntita, Piero, ¿dónde se había cortado? ¿Dónde se había quedado? Se había cortado. No sé por qué se había cortado. ¿En qué parte se había cortado? ¿Se había escuchado esto, muchachos? ¿Se había escuchado esto? ¿No? A ver, díganme, muchachos, ¿en qué parte se cortó para continuar, ¿no? Ah, estaba empezando el problema 4, ¿no? ¿No? Se quedó empezando el problema 4. Vamos a empezar el problema 4. Ahí está. Otra vez vamos a poner, ¿no? Entonces, muchachos, en el problema 4 nos decían, ¿no? Sí, no sé por qué se había cortado, ¿no? Entonces, problema 4 nos decían que la media aritmética de n números pares consecutivos, ¿no? La media aritmética, muchachos, de n números pares consecutivos es 31, ¿no? Se nos dan acá la media aritmética de n números pares consecutivos 31, ¿no? Donde el primero de ellos es n, pero el primero de los números pares es n. Pero ojo, si tengo el primero puedo hallar el segundo, porque recuerda que los pares consecutivos van de 2 en 2. El segundo número sería n más 2, el tercero n más 4, y así, muchachos, sucesivamente, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque me dicen que el primero número es n. Como son pares consecutivos, el que sigue es n más 2, el que sigue es n más 4, el que sigue es n más 6, y así sucesivamente. Ahora, como hay n pares consecutivos, podemos inducir quién es el último. Como todos tienen n, observa, tiene que ser n más algo. Ahora vamos a descubrir ese algo, ¿no? Entonces, para eso me va a ayudar acá, muchachos, esta partecita, ¿no? 2, 4, 6, eso lo puede expresar en función del factor 2, porque este 2 es 2 por 1. Este 4, muchachos, es 2 por 2. Este 6 es 2 por 3. Ah, profe, entonces acá también va a ser 2 por algo. Profe, 2 por n. No te emociones, porque hay n pares. Pero sí, profe, mire, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. Fíjate los factores entre paréntesis. 1, 2, 3 hasta el n. Acá hay n números. Pero con este ya sería n más 1. No, tienen que haber n pares. Ah, entonces no es 2n. Sería 2 por n menos 1. ¿Sí? Entonces acá, muchachos, tendría que ser 2 por n menos 1. Ahora sí, mira. Del 1 al n menos 1, acá hay n menos 1 números. Y con este ya sería n. Con ese ya sería n. Entonces, muchachos, acá tendría que ser n más 2 por n operando esto menos 2. ¿Ven, chicos? Ya está. Entonces, muchachos, acá quiere decir que el último término va a ser 3n menos 2. El último término, muchachos, va a ser 3n menos 2. ¿Ven? Ahora bien, nos daban la media aritmética de esos n pares consecutivos, ¿no? Nos daban, muchachos, acá la media aritmética de esos n números pares consecutivos. La media aritmética dice que era 31. Pero, profe, media aritmética, sume datos sobre candidatos. No. Está bien, es eso, sume datos sobre candidatos, pero eso se reduce. ¿Por qué? Porque los pares consecutivos forman una progresión aritmética de razón 2. Y hemos visto en la teoría, si los datos forman una progresión aritmética, la media aritmética es el primero más el último sobre 12.
Eso ya hemos visto en la parte teórica, ¿sí o no, chicos? Y entonces, jóvenes, acá ya hacemos esto, ¿no? Como los números pares consecutivos forman una progresión aritmética de razón 2, esta media aritmética va a ser el primero, más el último, que es 3n menos 2. Todo eso de acá sobre 2. Y eso es igual a 31. ¿Está bien, muchachos? Cosa que acá voy a tener 4n, 62 más 2, 64. Si 4n es 64, n vale 16. Ya tenemos el valor de n. N vale 16. ¿De ahí o no, chicos? Ya está, ¿no? Bueno, si n vale 16, entonces, muchachos, ¿de qué números pares me estaban hablando? Me estaban hablando de esos pares, ¿no? 16, 18, 20 y así sucesivamente, hasta el último que sería 3 por 16, 48 menos 2, 46. De esos pares consecutivos me estaban hablando. Porque esto hay que tenerlo presente, porque luego la pregunta dice calcular la media aritmética de los n impares consecutivos siguientes, ¿no? Entonces luego acá hay que hallar, muchachos, los n impares consecutivos siguientes. Pero n vale, muchachos, 16. O sea, hay que hallar la media aritmética de los 16 impares consecutivos siguientes. Ya hemos visto el problema anterior, ¿cómo interpretamos esto? ¿Quién sería el primer impar consecutivo siguiente? 47, profe. Claro. 47, 49, 51 y así sucesivamente. Hasta el último. Profe, ¿y cómo hay el último? ¿Forma progresión aritmética de razón 2? ¿Número de términos? Claro. Pero mira, siempre que formen una progresión aritmética, lo puedes inducir rápidamente, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Como esto va de 2 en 2, porque forman una progresión aritmética, muchachos, ¿no? Entonces, como este es el primer término, entonces lo pone de esta manera, ¿no? Entonces, como este es el primero, como la razón te ha salido 2, entonces esto lo pones así, ¿no? Como 2 por el primer término 1, y por este 1 por el primer término, más 2 más ¿cuánto sale? 47, más 45. Ahí está. Este segundo término, muchachos, ¿no? Como la razón ha salido 2, y ese segundo término va a ser 2 por 2 más 45. Fíjate, este 51 es 2, tercer término 3 más 45. 45 más 6, 51, ¿no? Que sí, profe, miren, sí, eso sale por la razón aritmética. Cuando lleguemos a conteo les voy a explicar por qué, ¿no? Y así sucesivamente. Quiere decir, muchachos, que como hay 16 impares, este último impar tiene que ser 2 por 16 más 45. ¿Por qué, profe? Porque este primero es 2 por 1 más 45. ¿Por qué le puse 2? Por la razón. Y este 1 por el primer término, 2 por 1 más 45. Este es 2 por 2 más 45. 2 por 3 más 45. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces este último, como hay 16 impares, el último va a ser 2 por 16 más 45. Entonces 2 por 16, muchachos, es 32. Más 45, ¿cuánto va a ser? ¿No? 77, señor. O sea, este último término es el término 75. Porque ahí acabó el problemita. Me estaban pidiendo la media aritmética de esos n impares consecutivos. Y entonces, muchachos, ahí salió. Porque luego hacemos lo siguiente, ¿no? La media aritmética, como también forma progresión aritmética, es el primero más el último sobre 2. O sea, la media aritmética, muchachos, acá va a ser el primero 47 más el último 77 sobre 2. Saldría 124 sobre 2. 62, ¿no? La sesión. La respuesta viene a ser la sesión. Pero observa cómo la teoría te ayuda a reducir un problema aparentemente complicado, operativo, ¿no? Entonces acá, muchachos, nos sale 62. Esa es la respuesta del problema número 4. ¿Ok? Pues un ratito, jóvenes, para tomar las fotos. Continuar. ¿No? Para continuar, muchachos. ¿No? La cámara está algo inclinada, ¿no? Sí lo hice para que se vea todo, ¿no?
Vamos avanzando, muchachos, hasta el problema 7 y entramos a la parte de magnitudes proporcionales, ¿no? A ver, en el problema número 5 dice lo siguiente, ¿no? Vamos leyendo, muchachos, el problema número 5. Dice, un ciclista se desplaza por una pista que tiene la forma de un dodecágono regular con velocidades de 21, 77, 165, 285 metros por segundo, respectivamente, ¿no? Hasta dar una vuelta, determinar la media de recorrido total, allá, ¿no? Pero, una observación, antes de hacer este problemita, para ya plantearlo de frente, ops. Un ejemplito, ¿no? Vamos a poner, muchachos, acá un móvil que va a una velocidad v1 y él va a recorrer esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Y esa distancia le vamos a poner que sea d. Pero hasta acá va con esa velocidad constante de v1. Y luego, muchachos, acá cambia su velocidad. Y acá, jóvenes, su velocidad le vamos a poner v2. Su velocidad le vamos a poner v2. Y ese móvil, muchachos, ¿no? También recorre una distancia d, ¿no? Vamos a poner acá que recorre también una distancia d. Pero esta segunda distancia d lo va a recorrer ya una velocidad de v2, ¿no? O sea, hasta acá, ya llega el móvil, ¿no? Entonces, si llegan ahí y me dicen cuánto es la velocidad promedio de ese móvil, ¿no? O sea, me piden, muchachos, su velocidad promedio. Profe, ¿no sería su velocidad 1 más velocidad sobre 2 media aritmética? No, porque estos son valores de magnitudes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, muchachos, por, ¿no? MRU más, ¿no? Física elemental, muchachos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el colegio nos enseñaban triangulito, le ponías así todavía, ¿no? Ahí está, ¿no? Que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces, la velocidad promedio en este tipo de problema lo vas a hallar como la distancia total sobre el tiempo total. Distancia total sobre el tiempo total, ¿no? Sobre, jóvenes, acá el tiempo total, ¿no? De esa manera llamamos la velocidad promedio, ¿no? Entonces, muchachos, acá ya vamos a ver esa velocidad promedio. ¿Sí o mal le pongo, ¿no? Entonces, la distancia total va a ser esta distancia más esta distancia, que sería d más d, 2d, ¿no? Que esta distancia sería 2d. Sobre el tiempo total, bueno, el tiempo total lo podemos hallar de esta manera, como el tiempo que recorre esta primera distancia d, más el tiempo que recorre esta segunda distancia d. O sea, ese tiempo total es t1 más t2. ¿Sí? Pero recuerda que el tiempo es distancia sobre velocidad. O sea, ese tiempo 1 va a ser su distancia, que es d, sobre la velocidad, y la velocidad de v1. ¿Sí? Y este tiempo 2 es su distancia sobre la velocidad. La distancia que también es d sobre la velocidad, ¿no? Pero observa, se ve el d, ¿sí? Y se ve el d y me va a quedar arriba esto. 2 sobre 1 sobre v1 más 1 sobre v2. Pregunto, ¿qué promedio es ese? Promedio armónico, cantidad de datos sobre la suma inversas. O sea, siempre que se recorra distancias iguales,
la velocidad promedio va a salir la media armónica de la velocidad. Pero ojo, solamente para distancias iguales. La velocidad promedio y la media armónica de las velocidades. Ahí está la demostración. Porque eso nos va a ayudar, muchachos, para el siguiente problemita, ¿no? Entonces, nos ha salido acá, muchachos, la media armónica de las velocidades. Ojo, pero para distancias iguales, ¿no? Media armónica de la velocidad. Las distancias tienen que ser iguales. A lo resalto, ¿no? Distancias iguales. Pero si la distancia no es igual, ¿ya no es la media armónica? No. Entonces, vamos viendo entonces, muchachos, ahora sí el problemita 5, ¿no? Ahora sí nos vamos a leer el problema 5. Vamos a leer, muchachos, el problemita número 5, ¿no? Ajá, claro, por eso le digo, ¿no? En aritmética, cuando tengas esos problemas de velocidad promedio, tienes que hallarlo de otra manera, porque en física tiene otra definición, ¿sí? ¿Está bien o no? Entonces ahí. Dice que un ciclista se desplaza por una pista que tiene forma de un dodecágono regular. Dodecágono regular, 12 lados iguales, ¿sí? Entonces, muchachos, dice que va con velocidades de 21, 77, 175, 285, así sucesivamente metros por segundo, hasta dar una vuelta, ¿no? Determine la velocidad media del recorrido total. La velocidad media o la velocidad promedio, ¿está bien? La velocidad media o la velocidad promedio, ¿no? Entonces, la velocidad de, muchachos, están en metros por segundo, ¿no? Ahí está. Entonces dice que el ciclista se va a desplazar por una pista que tiene forma de un dodecágono regular, ¿no? Entonces ustedes saben, muchachos, que es un dodecágono, ¿no? Ahí está, ¿no? 12 lados iguales. Entonces, así, más o menos así y así sucesivamente, ¿no? Tiene la forma, dice, de un dodecágono regular. Por ahí, muchachos, esta es la forma de un dodecágono regular, pero ojo, el número de lados es 12, porque es un dodecágono regular, dodecágono, ¿no? El número de lados, muchachos, es 12. Ahora bien, pero muchachos, como es un dodecágono regular, entonces la longitud es la misma, ¿sí? O sea, si le ponemos L, acá también L, 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 el lado, muchachos, es el mismo, por el dodecágono regular, ¿sí? ¿Está bien? Dice que ese ciclista, muchachos, se desplaza por esa pista que tiene forma de un decágono regular con velocidades de 21, 77, 165, 285 y así sucesivamente metros por segundo hasta dar una vuelta. O sea, el primer lado, su velocidad del primer lado, muchachos, va a ser 21, ¿no? Metros sobre segundo, yo no le pongo metros sobre segundo. La velocidad de ese segundo lado, dice que va a ser, jóvenes, 77. La velocidad del tercer lado va a ser 165. ¿No? La velocidad, jóvenes, del cuarto lado, ¿no? Va a ser, muchachos, 285 metros sobre segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Y con eso, hasta dar una vuelta, quiere decir que va a recorrer los 12 lados. Y con eso, muchachos, me están pidiendo la velocidad media del recorrido total. Pero como los lados son iguales, entonces esa velocidad media, ¿no es cierto?, que tiene que ser la media armónica de las velocidades. O sea, eso de ahí tiene que ser, muchachos, la media armónica de las velocidades, ¿no? Como recorre lados iguales, ¿no? Decimos acá. Lados iguales. Entonces la velocidad media o la velocidad promedio tiene que ser igual, muchachos, a la media armónica de las velocidades. Y la media armónica, ¿no es cierto?, que arriba lleva candidatos. ¿Cuántos datos vamos a tener acá? 12, porque se va a recorrer 12 lados, ¿no? Entonces 12. O sea, ahí está, ¿no? 12. Sobre la suma de las inversas, ¿no?
Pues de frente ya la velocidad promedio es, ¿no? Nos va a salir acá la media armónica de las velocidades. Entonces acá nos va a salir la media armónica de estas 12 velocidades, ¿no? Nos va a salir, muchachos, ahí la media armónica de esas 12 velocidades, ¿no? Ahí está. Entonces abajito vamos a poner 1 sobre la velocidad 1. La velocidad 1 es 21. Pero ojo, la velocidad 1, que es 21, como producto de dos factores lo puedo poner como 3 por 7. Eso no es cierto que es 21, ¿sí? Es que mira, al ponerlo como 3 por 7, estos factores, observa, se diferencian en 4. Y 77, si yo lo pongo como producto de dos factores que se diferencian en 4, 7 por 11. Es que tenemos que buscar una secuencia para poder hallar todas las velocidades. Son 12 velocidades. Y entonces ahí le damos la forma, ¿no? 77, muchachos, no es cierto que es 7 por 11, ¿sí? 7 por 11. ¿Está bien o no? Ahí está, ¿no? Fíjate, en el de acá, estos dos factores se diferencian en 4, se diferencian en 4. Eso nos va a ayudar porque ahí va a haber una secuencia. 165, como producto de dos factores que se diferencian en 4, sería 11 por 15, ¿sí? Ahí está. 11 por 15. Y así, muchachos, sucesivamente, ¿no? Entonces, este 285 necesariamente es 15 por 19. Pueden comprobarlo ahí con su calculadora, ¿no? 15 por 19. ¿Por qué? Porque ya le dimos la forma, ¿no? Que esos factores acá se diferencian en 4, ¿no? Y así sucesivamente. Necesito, muchachos, darle forma a la última, la inversa de la última velocidad. Es 1 sobre cuánto, ¿no? Pero para eso me va a ayudar, muchachos, acá el primer factor de cada uno de ellos. Porque el otro le sumo 4 nada más. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Fíjate acá, 3, 7, 11. Primer factor, 15. ¿Cuánto vale la razón? 4. 4. Entonces yo les decía, y entonces rapidito, para expresarla en función del primer término, esto va a ser por la razón. 4 por 1, menos 1. Esto no es cierto que va a ser 4 por 2, menos 1. Esto va a ser 4 por 3, menos 1. Hicimos en el problema anterior, 4 por 4, menos 1. ¿Por qué 4? Por la razón, ¿no? La razón te ayuda, ¿no? 3, 7, 11, 15 forman una progresión aritmética de razón 4. Quiere decir, muchachos, que acá va a tener que ser 4. Recuerda que había 12 lados, 12 velocidades. 4 por 12 menos 1. Porque observa, esto de acá es 4 por 1 menos 1. Este 7 es 4 por 2 menos 1. Este 11 es 4 por 3 menos 1. Y así, muchachos, sucesivamente. 4 por 4 menos 1 hasta 4 por 12 menos 1. O sea, quiere decir que el primer factor de la inversa de la última velocidad va a ser 48 menos 1, 47. Y el otro factor, ¿quién va a ser? Como va de 4 en 4 los factores aumentando, 47 más 4, ¿cuánto sería? 51. 51. Ya está. O sea, la última velocidad es el producto de 47 por 51, ¿no? Entonces ya le dimos, muchachos, ahí la forma, ¿no? Bien, entonces jóvenes acá, ya, ahora, para que salga rápido el problemita, porque no sé si ustedes, muchachos, recuerdan, esta es una suma conocida en fracciones, ¿no? No sé si recuerdan eso de ahí. Porque como ellos se diferencian en 4, los factores, entonces, ¿para qué poner eso de acá? Porque no le puedo sacar mínimo común. Fíjate cuántos factores van a haber ahí para sacar el mínimo común. Muy largo el problema. Entonces, como ellos se diferencian en 4, rápidamente lo que voy a hacer es, a todo esto lo multiplico por 4, para que no pase nada arriba por 4. ¿Por qué, profe, hace eso? Porque mira, el 4 entra acá y voy a tener esto. 4 por 1, 4 sobre 3 por 7. Es que, muchachos, al hacer esto lo puedo poner así de esta forma. 1/3 menos 1/7. 7 menos 3, 4. Y abajo el producto, cuando tú operas esta red de fracciones. ¿Qué sí, profe? ¿Por qué hizo eso? Porque estos factores se diferencian en 4. Por eso que lo multiplico por 4. Porque si yo lo depongo así nomás, 1/3 menos 1/7, sale 4/7. Y acá no hay 4/7, es 1/7. Para que salga 4/7 lo multiplico por 4. Pero para que no pase nada acá por 4. Y entonces al ser ya 4 sobre 3 por 7,
Ya pones así 1/3 menos séptimo. Que sí, profe, se cumple para lo demás, fíjate. Entra el 4 acá y voy a tener 4 sobre 7 por 11. Observa, lo puedo poner como 1/7 menos 1/11. Multiplica en aspa, 11 menos 7, 4. 7 por 11. Con la misma idea, ¿no? Y el 4 va entrando a todo esto, ¿no? Y entonces, jóvenes, acá, observa. Ya vamos a tener entonces que la velocidad promedio va a ser igual. Arriba vamos a tener 12 por 4, 48, ¿no? Ahí está. 48. Pero abajito, este 4 entra acá y en vez de poner 4 sobre 3 por 7, ¿qué es lo que voy a poner? 1/3 menos 1/7. Porque 1/3 menos 1/7 sale 4 sobre 3 por 7. Por eso que lo multiplico por 4, porque el 4 entra a los numeradores. Y con la misma idea acá, ¿no? Entré el 4 acá y esto se puede poner como 1/7 menos 1/11. ¿Por qué, profe? Porque opera en aspa y observa acá, saldría 11 menos 7, 4. Por eso que lo multiplico por 4 sobre 7 por 11. ¿Pero y por qué hace eso? Porque mira, menos 1/7 más 1/7 se va a irse. Y ahí vamos a eliminar las fracciones, ¿no? Ahí está. Entonces la misma idea acá, muchachos. Entre el 4 y esto no es cierto que se puede poner como 1/11 menos 1/15. Ya te diste cuenta, ¿sí? 4 sobre 11 por 5. Por eso que lo multiplico. Igual acá, ¿no? 1/15 menos 1/19. Y así sucesivamente, hasta el último. En el último, muchacho, no es cierto que esto se va a poder poner como 1/47 menos 1/51. Porque al multiplicar arriba sale 4, pues eso lo multiplico por 4 sobre el producto, ¿no? ¿Y por qué hice eso? Porque rapidito acá, esta sumatoria así, cuando tengan así de fracciones, eso le va a ayudar. He visto hasta en problemático que ahora lo ponen, ¿no? Fíjate, puedo eliminar un menos con un más, un menos con un más, un menos con un más, y así siempre se va a ir un menos con un más. El anterior ha sido, muchachos, ¿no? 1 sobre 43 menos 1 sobre 47. Se va un menos con un más. Y entonces abajo solamente me va a quedar 1/3 más con menos 1/51, ¿no? Y entonces ahí acabó el problemita, ¿no? La velocidad promedio, un problemita para poniendo en los seminarios siempre. A veces no sabemos cómo resolver eso, ¿no? 48 y abajito solamente me va a quedar acá 1/3 menos 1/51. Porque más por menos sale menos. Pero mira, multipliquen aspa. Nos va a salir 51 menos 3, 48. Sobre el producto, 3 por 51 es 153. Se va el 48, quiere decir, muchachos, que la velocidad promedio nos va a salir 153. O sea, la velocidad promedio que nos estaban pidiendo es 153 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. La C, ¿no? La respuesta sale la C, ¿no? Entonces esa es la idea, jóvenes, ¿no? En ese tipo de problemas, ¿no? Pero ¿qué nos ayuda ahí? Que cuando se recorra lados iguales, la propiedad promedio es la media armónica. Pueden aplicar su álgebra, ¿no? La serie telescópica se le dice también, ¿no? Ahí está, ¿no? Es acá también. Ajá. Entonces, siempre y cuando, jóvenes, no se olviden, las distancias sean las mismas, ¿no? Las distancias sean las mismas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, muchachos, para ese problemita, ¿no? Y entonces, cuando tengan ese tipo de problemas, ya al toque, con esto nomás, ¿no? Pero siempre y cuando formen una secuencia. Fíjate, estos factores se diferenciaban en 4, ¿no? O sea, hay una razón, se dice, ¿no? Entonces, hay una razón, ya hacen eso, ¿no? Bien, continuamos, muchachos, acá. Continuamos, jóvenes, acá. Vamos haciendo el problemita 6, ¿no? Problema 6. Pueden aplicar su álgebra también. Por ahí un compañero dijo, profe, la propiedad telescópica sale rápido. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, pero ya como no todos saben esa propiedad de serie, la propiedad telescópica en sumatoria. Entonces, muchachos, vamos a continuar, ¿no? Por eso lo hice de esa forma, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, acá continuamos, ¿no? Continuamos. Hacemos, muchachos, el problemita número
6, ¿no? Ya hacemos el problema 6 y 7 y entramos a magnitudes, ¿no? No vamos a atrasar, sino. Problema 6 dice lo siguiente, ¿no? Vamos viendo, muchachos, el problemita número 6, ¿no? Es lo más arriba, ¿no? En el problema 6, jóvenes, dice, en un salón de clases el promedio de notas de un curso es 12,5 y el promedio de notas de otro salón es 16. Si en el segundo salón hay 5 alumnos más y la nota promedio de ambos es 14, sombrerito 36, salió sombrerito, ¿no? Es periodo por si acaso, ¿no? Dice, ¿cuántos alumnos tiene el primer salón? Este problemita es una aplicación del promedio ponderado, porque hablan de promedio y la nota promedio de todos los salones, ¿no? Entonces vamos a plantear, jóvenes, acá, ¿no? Vamos a plantear esto. Me dicen acá, jóvenes, en un salón de clases el promedio de notas de un curso, ¿no? Promedio de notas. Y acá vamos a poner, muchachos, el salón. Primer salón A y acá ponemos el salón B. ¿No? Y acá vamos a poner el número de alumnos que tiene cada salón, ¿no? Bueno, decían ahí que en un salón de clases el promedio de notas de un curso, vamos a poner en el salón A, el promedio de notas del curso es 12,5. ¿No? Y el promedio de notas de otro salón es 16, ¿no? 16. Dice también que en el segundo salón hay 5 alumnos más, o sea, en el salón B hay 5 alumnos más que en el inicial. O sea, si acá hay n alumnos, acá van a haber n más 5. ¿Ven? Y la nota promedio de ambos salones, o sea, del total, ¿no? De esos dos salones, pero el total de alumnos ahí sería 2n más 5. Y la nota promedio acá sería 14,36. Sombrerito dice, ¿no? Periodo, ¿no? Pero ojo, ese promedio de nota total sería el promedio ponderado de la nota de estos dos salones, ¿no? ¿Está bien o no? Porque es un promedio de promedios, ¿no? Ese promedio de nota es el promedio aritmético, es el promedio ponderado, ¿verdad? Entonces este es un problema de aplicación, por eso le decía. Porque ¿cómo hallamos este promedio ponderado? Esto por esto más esto por esto sobre el total, ¿sí? Y eso es igual a eso. Y ahí sale n, ¿sí? O sea, ese problemita, muchachos, es para aplicar nada más el promedio ponderado, ¿no? Que luego lo vamos a ver en otro problema ya para razonar más. Es solamente el problema de aplicación, ¿no? Ahora bien, este 14 sobre 36, muchachos, recuerda cómo desarrollábamos esto. ¿Qué hacíamos para desarrollar esto? Poníamos todo 1430, sin la coma y sin el sombrerito. De frente le quita la parte que no tiene sombrero, 14. Denominador, interés después de la coma decimal. 2 cifras periódicas, 2 nueves, ¿no? O sea, eso de ahí es 1422 sobre 99. ¿Está bien o no, muchachos? ¿No? Entonces eso lo resolvemos ya, ¿no? Sería 1422 entre 99, ¿no? Y eso sale 158 sobre 11, ¿no? 158 sobre 11, ¿no? O sea, ese promedio ponderado, muchachos, resolviendo sale 158 sobre 11. Profe, ¿dónde sale eso? De acá. Desarrollando esto sale esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ese promedio ponderado recuerda que es esto por esto, que sería n por 12,5 más n más 15 por 16. Todo eso de ahí, jóvenes, sobre el total de datos, que viene a ser 2n más 5. ¿Pero acá dice hago ecuaciones? Sí, haces ecuaciones, ¿no? Porque por este decimal, ¿no? Porque si fuera entero, ¿no? O una coma decimal, puedo hacer también ganancia aparente, pérdida aparente. Cuando lleguemos a mezcla ya le voy a explicar eso, ¿no? Entonces, en todo promedio ponderado se puede aplicar eso, ¿no? Solo que esto malograba, ¿no? Entonces, y ahí la idea es multiplicar en aspa, ya, ¿no? Entonces multiplicas en aspa y el n te va a salir exacto, ¿ah? Operando, muchachos, acá, el n va a salir 36. Desarrollando esto, por si acaso, salía 158 sobre 11, ¿no?
Y desarrollando estos jóvenes, el n sale 36. ¿no? Es operación nomás, ¿no? Multiplican y sale una ecuación de primer grado nomás, ¿no? Exactito sale 36. Compruébenla ahí con su calculadora. Porque luego me preguntan, ¿cuántos alumnos tuvo el primer salón? El primer salón tenía n, 36, ¿no? Resolviendo el n sale 36. ¿no? Entonces esa es la respuesta de ese problema, ¿no? Entonces ya le pongo de frente el resultado, ¿no? Ustedes lo operan si quieren, muchachos, para que comprueben, para que vean que no le engañen, ¿no? Bien, y hacemos el problemita 7 y ya, muchachos, entramos a la parte de magnitudes proporcionales, ¿no? Para no atrasarnos. Entonces vamos a resolver el problemita 7, ¿no? ¿Qué dice el problema 7? ¿no? El problema 7 dice lo siguiente, ¿no? El problema 7 dice, a una conferencia asistieron un total de 160 personas. Si cada varón tuviera 2 años más y cada dama 3 años menos, la edad promedio no se alteraría. ¿En cuánto variaría la edad promedio si cada varón tuviera 3 años más y cada dama 2 años? ¿no? Cada varón dice tuviera 3 años menos y cada dama 2 años más. ¿no? Entonces dice, a una conferencia asistieron 160 personas. El total de personas es 160. ¿no? Luego dice, si cada varón tuviera 2 años más y cada dama 3 años menos, la edad promedio no se alteraría. Variación de promedio. Pero ese total de personas, como hablan de varón, ¿no? Y cada dama, ¿no? Entonces, ese total de personas es la cantidad de varones más la cantidad de damas. Eso me da el total de personas, ¿no? Luego, muchachos, me hablan de la variación del promedio. Sí, un supuesto. Si cada varón tuviera 2 años más, bueno, si cada varón tuviera 2 años más, él va a aumentar entonces en 2b, variación del promedio. Acá vamos a ver la variación de ese promedio, de la media aritmética. Recuerda que la variación del promedio es el total que se aumenta menos el total que se disminuye sobre el total de datos. Esto hemos visto en la parte teórica, no eso hemos visto en la parte teórica. Si cada varón tuviera 2 años más y cada dama 3 años menos, ahí disminuye. Cada dama 3 años menos. ¿No? Entonces, muchachos, esto sería el total que se aumenta menos el total que se disminuye sobre el total de datos. ¿El total de datos cuánto es? 160. Pero dice que la edad promedio no se altera. Razona. Si la edad promedio no se altera, o sea, si el promedio inicial era MA, como el promedio no se altera, quiere decir que esta variación del promedio tiene que salir 0. ¿Por qué? Porque si sale 1, el promedio aumentó en 1. Si sale menos 1, el promedio disminuyó en 1. Como dice que esa edad promedio no se altera, quiere decir que el promedio inicial, como no se ha alterado, quiere decir que esta variación tiene que ser 0. ¿Está bien o no, muchachos? Para que el promedio no se altere. Porque recuerda que el promedio final era el promedio inicial más la variación del promedio. Si el promedio no se altera, quiere decir que la variación ha sido 0. Y para que salga 0 arriba, los dos tienen que ser iguales, ¿no? Para que salga arriba 0 sobre 160. Entonces quiere decir, muchachos, entonces, que 2b tiene que ser igual a 3m. 2b es igual a 3m. Pero como tengo 2b, 3m, puedo buscar rápidamente su razón geométrica. b es a m como 3 es a 2. ¿Está bien? ¿Por qué, profe? Porque, chicos, ahí rápidamente podemos saber cuántos varones hay y cuántas mujeres hay. O sea, perdón, las mujeres le estamos poniendo d, damas, ¿no? Acá le ponemos d, porque están hablando de las damas, ¿no? D, damas le ponemos acá. D también. Ojo, ojo. No están hablando de varones y damas, ¿no? No están hablando de hombre y mujer. Lo mismo es, pero ya. Entonces, muchachos, ¿entendió esto, no? Como dice que el promedio no se altera, quiere decir que la variación ha sido 0. Y para que salga 0 arriba debe ser 0. 2b debe ser igual a 3d. ¿Está bien? Y entonces buscamos la razón geométrica, el d pasa a dividir la relación de 3 a 2. Porque esta suma, ¿cuánto nos tiene que dar? 160. Pero observa, así como está la suma sale 5. 5 por cuánto nos sale 160? Por 32. Quiere decir que la constante sale 32. ¿Qué, profe? ¿No le va a poner K? No, cuando hay necesidad, nomás se pone K. Ahí nomás ya sale ya. Profe, ¿qué ha hecho? ¿No? Porque estamos en la relación de varones y damas de 3 a 2. Pero esta suma es 160, la suma sale 5. Solamente analiza 5 por cuánto me da 160 por 32. Quiere decir que los varones van a ser 96 y las damas ¿cuánto van a ser? 64. Porque, muchachos, con eso ya analizamos la otra parte del problemita, ¿no? O sea, los varones van a ser 3 por 32, 96
y las damas van a ser 2 por 32, 64. Ahora sí, ¿no? Luego nos preguntan, ¿en cuánto variaría la edad promedio? Otra variación, ¿no? Luego, muchachos, me dicen, ¿en cuánto delta le ponemos? Dp le ponemos, ¿ya? Para no poner MA, ¿no? En otra variación me están hablando. ¿En cuánto variaría la edad promedio? De por medio, ¿no? Si cada varón tuviera 3 años menos, entonces son los que disminuyen. Y cada dama 2 años más. Pero como cada dama tuviera 2 años más, el total que se aumenta sería 64 por 2. Porque hay 64 damas. Pero dice, y cada varón tuviera 3 años menos. Los varones 96. O sea, acá 96 por cuánto? Por 3. Pero es el total que se disminuye. Porque dice, ¿en cuánto valería la edad promedio si cada varón tuviera 3 años menos y cada dama tuviera 2 años más? O sea, total que se aumenta menos total que se disminuye sobre el total de datos. Pero el total de personas, ¿cuánto es? 160. Entonces, muchachos, operamos arribita. 128 menos 96 por 3. Esos jóvenes sale menos 160. ¿No? Menos 160 arriba. Sobre 160. Por lo tanto, sale la variación menos 1. Si la variación de promedio es menos 1, quiere decir que en ese caso el promedio disminuiría en 1. La respuesta, ¿cuánto sería? La B. Entonces, por lo tanto, muchachos, ahí el promedio disminuiría en 1. ¿En cuánto variaría la edad promedio si cada varón tuviera 3 años menos y cada dama 2 años más? En ese caso, variaría, el promedio disminuiría en 1, ¿no? Entonces, la respuesta, jóvenes, del problema número 7. Ahora sí, muchachos, entramos a la parte de magnitudes. ¿No? La teoría también, ¿no? Es importante, muchachos, la teoría. Un ratito para tomar la foto respectiva, jóvenes. Y para continuar. Y entramos, muchachos, ahora sí a magnitudes, ¿no? Entonces seguimos, muchachos, acá. Seguimos acá, jóvenes. Bien, ahora, jóvenes, ya vamos a entrar a las magnitudes proporcionales, ¿no? Vamos apurándonos, chicos. También hacemos un repaso de la teoría de magnitudes y luego ya nos vamos a los problemas, ¿no? Pero la otra semana vamos a hacer aplicaciones de las magnitudes, ¿no? Que es la regla 3, reparto proporcional, regla de compañía, ¿no? Entonces, como Antonio ha programado más semanas, 24 semanas creo que me dijo, entonces se puede hacer, ¿no? Paso a paso. Pero este tema de promedio, como les decía, es importante para los demás temas que vienen, ¿no? Porque ahí voy a hablarle bastante de promedio ponderado, que eso nos va a ayudar, muchachos, en muchos problemitas, ¿no? Eso nos va a ayudar en muchos problemas. Entonces vamos a ver acá las magnitudes proporcionales. Lo que vamos a hacer en este capítulo, jóvenes, es comparar valores de magnitudes, ¿no? Por eso que el concepto de magnitud, una magnitud es todo aquello se dice susceptible de ser medido, lo consideramos, ¿no? Nosotros vamos a estudiar las magnitudes que se pueden medir, porque hay magnitudes que no se pueden medir, ¿no? Le vamos a ver acá, muchachos, el concepto de magnitud. Una magnitud, como les decía, jóvenes, es todo aquello susceptible de ser medido, ¿no? ¿Qué quiere decir susceptible? Que tiende a variar, ¿no? Susceptible de ser medido.
nosotros vamos a, como le digo, vamos a ver las magnitudes que se pueden medir, ¿no? Y escalares también se le dice, ¿no? Susceptible, como les decía, quiere decir que tiende a variar. Y ojo, variar quiere decir aumentar o disminuir. Todo aquello que tiende a aumentar o disminuir se le llama, muchachos, magnitud. Pero nosotros vamos a estudiar las magnitudes que se pueden medir, ¿no? Entonces vamos a ver acá ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una magnitud que estamos sintiendo ahora es la temperatura, ¿no? Está comenzando a hacer solcito ya, así. Y nosotros que estamos encerrados, ¿no? Se siente, ¿no? El focas. Entonces acá, muchachos, vamos a poner la magnitud y por acá vamos a hablar de la cantidad, ¿no? Y por acá vamos a hablar la cantidad, ¿no? Como les decía, muchachos, una magnitud que estamos sintiendo ahorita es la temperatura, ¿no? De repente ahorita estamos a 16 grados centígrados, eso es la cantidad. La cantidad es el valor que toma la magnitud en un momento determinado. ¿Por qué le digo un momento determinado? Porque todo el día la temperatura no es 16 grados centígrados. En la noche disminuye, ¿no? Y al mediodía generalmente aumenta. ¿Está bien o no? O sea, este valor tiende a variar. Por eso que susceptible quiere decir que tiende a variar. Y variar quiere decir aumentar o disminuir, ¿no? Pero que se pueda medir. ¿Por qué le digo que se pueda medir? Porque hay magnitudes que no se pueden medir. Por ejemplo, muchachos, cuando ustedes se enamoran, ¿no? Entonces, de repente tú te enamoras más que tu enamorada, ¿no? Y él no se enamora menos, ¿no? Pero eso no se puede medir, ¿no? No se puede medir, ¿no? ¿No? No se puede medir lo cuánto ustedes hacen enamorados, ¿no? Por eso que cuando terminan uno sufre más que otros, ¿no? Entonces esas magnitudes no se pueden medir, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar magnitudes que sí se pueden medir, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, la temperatura puede ser, ¿no? También puede ser, muchachos, el peso de una persona, ¿no? Vamos a poner acá, jóvenes, el peso de una persona. Vamos a ponerle 57 kilogramos. Su peso. ¿Está bien, muchachos? Ahí está, ¿no? Pero no siempre el peso va a ser 57 kilogramos. Tiende a aumentar o tiende a disminuirse. ¿Está bien, muchachos? Ahí está, ¿no? Tiende a aumentar o tiende a disminuir. Nosotros vamos a estudiar la relación entre dos magnitudes, ¿no? Vamos a estudiar, muchachos, la relación entre dos magnitudes, ¿no? Entonces, creo que me estaban pidiendo un pequeño break. No se preocupen, hago la teoría y un pequeño break y empezamos los problemitas, ¿no? Cosa que también voy cargando mi celular, ¿no? Entonces, también yo sé que están cansados, muchachos. A ver. Entonces acá, muchachos, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, jóvenes, las relaciones entre dos magnitudes, ¿no? Entre dos magnitudes, ¿no? Entonces se dice, muchachos, que dos magnitudes pueden ser directamente proporcionales, ¿no? O inversamente proporcionales. Pero esa es una relación entre dos magnitudes, ¿no? Entonces vamos a ver acá la primera parte, ¿no? Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, las magnitudes directamente proporcionales le ponemos, muchachos, de P, ¿no? Vamos a poner ahí de P, ¿no? Directamente proporcionales. O sea, cuando las magnitudes son directamente proporcionales, cuando al aumentar el valor de una de ellas, el valor de la otra magnitud también tiene que aumentar. O si disminuye la primera, la otra tiene que disminuir, pero en la misma proporción para que puedan ser directamente proporcionales. Por eso que acá, muchachos, vamos a ver un ejemplito inductivo, ¿no? Entonces vamos a ver acá que tenemos un móvil, ¿no?
Vamos a ver si se ven acá, ¿no? Móvil, muchachos, que va a una velocidad constante. Vamos a ponerle que sea de 60 kilómetros por hora, ¿no? Y ese móvil joven va a recorrer cierta distancia, ¿no? Entonces vamos a poner acá, ¿no?, esta distancia. Entonces acá vamos a analizar, muchachos, para entender esta partecita, que una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Entonces vamos a poner acá. Entonces, para entender esa parte teórica, jóvenes, lo que les decía, ¿no? Entonces, este ejemplo inductivo, vamos a suponer que tenemos un móvil que a una velocidad constante de 60 km por hora, ese móvil va a recorrer cierta distancia. Si se quiere recorrer una distancia de 180 kilómetros, como la velocidad es 60 km por hora, ¿qué quiere decir? Que cada hora recorre 60 kilómetros. Para que recorra 180, se tiene que demorar, jóvenes, 3 horas, ¿no? Pero, muchachos, si se quiere recorrer una distancia de 360, ¿no es cierto que ahí se debe demorar 6 horas? En cambio, muchachos, si quiere recorrer 120 kilómetros, solamente se demoraría 2 horas, porque su velocidad es 60 kilómetros por hora. Pero bien, muchachos, vamos viendo acá qué pasa con los valores de las magnitudes. Observa, la distancia de 180 a 360 ha aumentado. Y el tiempo de 3 a 6 también aumenta. Yo les decía, ¿no? Para que sean directamente proporcionales, si una aumenta, la otra aumenta. Pero tienen que aumentar en la misma proporción. ¿Cómo en la misma proporción? La distancia de 180 a 360 se ha duplicado. Como se ha duplicado, lo multiplico por el factor 2. Y el tiempo de 3 a 6 también se duplicó por el factor 2. Eso quiere decir que si una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Si acá es por 2, acá es por 2. Pero si acá fuera por 2 y acá por 4, ya no son directamente proporcionales. Tienen otra relación de proporcionalidad. O sea, si una aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. En forma análoga cuando disminuye. Porque fíjense acá, muchachos, en este otro caso, la distancia de 360 a 120 disminuye y el tiempo de 6 a 2 también disminuye. Pero cuando disminuyan, también tienen que disminuir en la misma proporción. La distancia de 360 a 120 se ha hecho su tercera parte. Como se ha hecho su tercera parte, lo multiplico por el factor 1/3. Porque 360 por 1/3 sale 120. Y observo el tiempo. De 6 a 2 también se hizo su tercera parte, por 1/3. 6 por 1/3, ¿no? Viene a ser 2. Eso quiere decir, si una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Si acá es por 1/3, por 1/3. Si acá fuera por 1/3, acá por 1/2, ya no son directamente proporcionales. Entonces, muchachos, con eso podemos decir que estas dos magnitudes, distancia con el tiempo, son directamente proporcionales. ¿Por qué son directamente proporcionales? Porque al aumentar el valor de una de ellas, la otra aumenta, o si una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción, ¿no? Entonces tienen que aumentar o disminuir en la misma proporción. Y ahí recién son directamente proporcionales, ¿no? Bien, pero muchachos, para los problemitas numéricos, una observación, ¿no? Siempre se va a cumplir cuando sean directas, que si tú divides sus valores correspondientes, el resultado que se llama el cociente es un valor constante. 180 entre 360, 376, 60, 120 entre 260, ¿no? O sea, cuando sean directamente proporcionales se cumple que cuando dividamos los valores correspondientes, ¿no?, ese resultado que se le llama el cociente es un valor constante. En este caso, muchachos, el valor constante, ¿cuánto vale? 60. Solo que magnitudes acostumbramos a ponerle 70.
CTI quiere decir constante, ¿no? CTI constante, ¿no? Por eso en el colegio te enseñaban, cuando las magnitudes son directamente proporcionales se divide. Bueno, eso es una consecuencia, ¿no? De lo que hemos analizado en la teoría, porque con eso nomás, recuerda, para la teoría sí tienes que tener bien definidos los conceptos, ¿no? Pero observa, ¿qué se ha formado acá? Una serie de razones geométricas equivalentes. Por eso acá vamos a aplicar bastante las propiedades de serie de razones geométricas equivalentes, ¿no? Esta propiedad que han hecho, ¿no? La clase pasada, ahí vamos a aplicar bastante, ahí, ¿no? Ahora bien, muchachos, acá, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Por eso que decimos jóvenes acá, en general, ¿no? Vamos a decir acá, muchachos, en general, o gráficamente primero decimos, ¿no? En general, ¿no? Decimos acá, sean las magnitudes A y B, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, muchachos, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Si tenemos, jóvenes, las magnitudes A y B, se va a cumplir lo siguiente. Si A es directamente proporcional a B, eso se tiene que cumplir, ¿no? Cuando al aumentar el valor de una de ellas, la otra también aumenta. Si la primera disminuye, la otra también disminuye. Y también se debe cumplir, por eso que acá le pongo sí, solo sí. El valor de A entre el valor de B me sale un valor constante. ¿No? Nos va a salir acá, muchachos, el valor de A entre el valor de B que toma en ese momento un valor constante. Esto me va a salir un valor constante, ¿no? Ahora, muchachos, debemos tener en cuenta que cuando nosotros relacionamos dos magnitudes, las demás magnitudes que intervienen en ese fenómeno, en ese problema, su valor debe permanecer constante para que pueda relacionar dos magnitudes, ¿no? ¿Por qué? Observa, en este ejemplito, hay otra magnitud que interviene en este ejemplo. ¿Quién es? La velocidad. Pero la velocidad, muchachos, siempre ha sido 60. Porque si la velocidad cambia, esto ya no se cumple, ¿ya? ¿No? Ya no se cumple. Ustedes lo saben por el MRV, cuando hay aceleración, ¿sí o no? Entonces, la distancia directa al tiempo, pero solamente en el MRV, movimiento requiere uniforme, ¿sí? ¿Está bien? Si no, muchachos, no se va a cumplir esto, ¿no? Acá, fíjate, en este ejemplo intervienen tres magnitudes, distancia, tiempo y velocidad. Pero para relacionar la distancia y tiempo, la velocidad, su valor permanece constante. Por eso que hay problemas que te ponen A directa a B, y entre paréntesis cuando C es constante. ¿Y tú crees que C es la constante? ¿No? Bueno, en este caso sí, ¿no? Porque la constante es 60. Pero no siempre, cuando relacionamos más de dos magnitudes, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Bien, y acá, muchachos, vamos a ver esto gráficamente. Vamos a ver, jóvenes, acá, ¿no? El gráfico para dos magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, muchachos, ¿no? A ver, un ratito, muchachos, vamos a conectar el cargador antes que se la batería. Y ahora sí, ¿no? Bien, entonces, muchachos, acá vamos a viendo gráficamente, ¿no? Si nosotros graficamos dos magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Entonces acá vamos a poner la distancia y acá abajito el tiempo, ¿no? Y acá ponemos, muchachos, el tiempo, ¿no? La distancia, jóvenes, está en kilómetros y el tiempo en horas, ¿no?
y el tiempo, muchachos, está en horas, ¿no? Entonces hemos visto, jóvenes, acá que para una distancia de 120 el tiempo va a ser 2 horas, ¿no? Eso lo ponemos por acá. Entonces, acá, muchachos, vemos, ¿no? Para una distancia de 120, el tiempo que se demora es 2 horas, ¿no? Para una distancia de 180, se demora, jóvenes, 3 horas, ¿no? Y para recorrer 360 kilómetros, el tiempo que se demora es 6 horas, ¿no? Entonces lo graficamos en el eje de las coordenadas, ¿no? X, Y. Y entonces, muchachos, si nosotros unimos los puntos de corte, 120 con 2, 180 con 3 y 360 con 6, esos puntos necesariamente van a pertenecer a una recta que pasa necesariamente por el origen de coordenadas, ¿no? O sea, muchachos, la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales son puntos que pertenecen a una recta que pasan necesariamente por el origen de coordenadas, ¿no? Ahora bien, en los problemas con gráficos, de repente le ponen así recta nomás, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Tú ves una recta en los problemas con gráfico, directa ya, de frente ya, ¿no? Cada punto de corte, ¿qué es lo que tiene que hacer? En cada punto de corte, jóvenes, la división debe ser constante. O sea, acá, muchachos, 180, 120 es a 2, como en el otro punto de corte 180 es a 3, como en el otro punto de corte 360 es a 6, ¿no? ¿Y esto qué cosa me va a dar? El valor constante. ¿Está bien, hermano? Eso, muchachos, nos da el valor constante. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cada punto de corte, el valor constante. Pero ojo, como le decía, ¿no? La gráfico magnitudes directamente proporcionales son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen de coordenadas. Ojo, son puntos, no es una recta, porque a veces te ponen en las preguntas teóricas. La gráfico magnitudes directamente no es una recta. No, es una recta, son puntos, no cubre toda la recta, ¿no? No va a cubrir toda la recta. Por ejemplo, en este punto no lo cubre, porque este punto es 0, 0, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? No cubre. Son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen de coordenadas. Así debe decir en las preguntas teóricas. Si te dice la gráfico magnitudes directamente es una recta que pasa por el origen de coordenadas, falso también, porque no es una recta, son puntos que pertenecen a una recta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en las preguntas teóricas. Como le digo, ¿no? En las preguntas, ¿no? Problemas numéricos con gráficos, de frente ya te ponen recta, ¿no? Y ahí de frente a mí yo mismo le pongo recta, ¿no? Pero para las preguntas teóricas, ahí sí, muchachos, hay que tener cuidado, ¿no? Ahí sí, jóvenes, hay que tener cuidado, ¿no? Bien, ahora, jóvenes, las magnitudes también trabajan, muchachos, como función de proporcionalidad. Y ahí vamos a hablar de la función de proporcionalidad directa. Entonces, ahí, muchachos, vamos a hablar de la función de proporcionalidad directa. Entonces, como decía acá, las magnitudes se trabajan como funciones, le ponemos f de x a la función de proporcionalidad directa. Puede ser f de x, g de x, p de x, h de x, así como en el álgebra, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, para eso, muchachos, acá, graficamos acá, ¿no? También el eje de las coordenadas, ¿no? Entonces acá, muchachos, ponemos, ¿no? Las abscisas, los x, y la ordenada, los y, ¿no? Entonces ya hemos visto, jóvenes, que en la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, muchachos, acá vamos poniendo puntos de corte, ¿no?
Entonces, muchachos, acá, ¿no? Vamos a poner el valor de x, un entero positivo más. 1, 2, acá está, ¿no? 3, y así hasta un n, ¿no? ¿Ahí? Entonces, ya hemos visto, muchachos, que la gráfica o magnitudes directamente proporcionales son puntos que pertenecen a una recta. Y acá, mira, voy teniendo los puntos de corte, ¿no? Los puntos de corte, ¿no? Pero cuando x vale 1, acá sale el valor de y. Pero como lo vamos a trabajar como función, el y está en función de x. Entonces, cuando acá tenemos que el x vale 1, sale el valor de y, pero como está en función de x, acá saldría f de 1. Cuando el x es 2, acá va a estar el valor de y, pero como va a estar en función de x, saldría f de 2. Cuando x vale 3, acá va a estar el valor de y, que está en función de x, f de 3. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el x valga n, va a ser f de n. Ahí está. Pero ya hemos visto que cuando tenemos dos magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Su gráfica son puntos que pertenecen a una recta, y en cada punto de corte la división de sus valores correspondientes nos da un valor constante. Quiere decir que f de 1 es a 1, como f de 2 es a 2, como f de 3 es a 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta, muchachos, que f de n sea n. ¿Y esto qué cosa me debe dar? El valor constante. Se formó la serie de razones geométricas, ¿está bien? Se formó, muchachos, la serie de razones geométricas. Ahora, acá yo le voy a dar valores enteros positivos, ¿no? Pero pueden también ser reales, ¿ah? Puede ser 2 raíz de 2, raíz de 2, como cualquiera. No se lo he dicho para que se vea bonito, nomás lo pongo ahí, ¿no? Entonces, por eso decimos acá, en general, ya con la idea, muchachos, si f de x es una función de proporcional directa, ya tú planteas eso en los problemas, ¿no? Ya, jóvenes, tú planteas eso en los problemas, ¿no? Si f de x es una función de proporcionalidad directa, entonces quiere decir, muchachos, que en ese tipo de problemas tú pones f de x es a x. ¿Y esto qué cosa me debe dar? El valor constante. Que le voy a poner un k, ¿no? Donde k es el valor constante. Donde k, muchachos, es el valor constante, ¿no? ¿Está bien, chicos? Por ejemplo, me dicen un problema, f de x es una función de proporcional directa, y me dicen que f de 6 es 12. Entonces, ¿con eso qué vamos a hallar? La constante. ¿Por qué? Porque si f de x es una función de proporcional directa, f de 6 es a 6. Y esto me tiene que dar la constante. Como esto vale 12, 12 entre 6, ¿cuánto sale la constante? 2. ¿Por qué en este tipo de problemas de función de proporcionalidad? En sí son problemas algebraicos, nada más, es para reemplazar, ¿no? Entonces vamos a hablar de la función de proporcionalidad directa, y luego vamos a hablar de la función de proporcionalidad inversa, ¿no? Entonces esto con respecto, muchachos, a las magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Entonces un ratito, jóvenes, tomar la foto respectiva para hacer las magnitudes inversamente proporcionales, las propiedades, y hay un pequeño break, y para hacer problemitas, ¿no? Entonces continuamos, muchachos, acá. Entonces vamos a continuar por acá. Entonces seguimos, muchachos, acá. Vamos a ver acá, muchachos, las magnitudes inversamente proporcionales, ¿no?
Bueno, las magnitudes inversamente proporcionales le vamos a poner IP. Para que dos magnitudes sean inversamente proporcionales, al aumentar el valor de una de ellas, el valor de la otra, muchachos, tiene que aumentar. Y si disminuye la primera, la otra tiene que aumentar. Pero en la misma proporción para que sean inversamente proporcionales. Por eso que acá también vamos a poner un ejemplito inductivo, ¿no? Vamos a poner acá, muchachos, un ejemplito inductivo. Vamos a poner, jóvenes, acá que Jorge está en su bicicleta. Y va a ir al encuentro de Carmen, ¿no? Vamos a poner a Carmen por acá. Pero están separados 1200 metros. O sea, Jorge va a ir al encuentro de Carmen. Carmen lo va a esperar. Carmen lo va a esperar a Jorge, ¿no? Entonces, en este caso, muchachos, vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar la velocidad y el tiempo, ¿no? Vamos a poner la velocidad, muchachos, en metros por minuto. Y el tiempo lo ponemos en minutos. Vamos a ponerle valores a las velocidades, ¿no? O sea, fíjense, muchachos, Jorge está en su bicicleta, va a ir al encuentro de Carmen. Carmen lo va a esperar, pero están separados inicialmente 1200 metros. Si Jorge va a una velocidad de 30 metros por minuto, puedo saber el tiempo que demora para llegar donde está Carmen. Porque quiere decir que va a recorrer 30 metros en un minuto. Para recorrer los 1200 metros se debería demorar 40 minutos. Pero si él va a una velocidad de 60 metros por minuto, o sea, está más rápido, entonces para hacer esos 1200 se demoraría 20 minutos o más. Pero si él va a una velocidad de 20 metros por minuto, se va a demorar más. Cierto que ahí se va a demorar 60 minutos para recorrer estos 1200, ¿no? Entonces vamos analizando acá qué pasa con los valores de las magnitudes. La velocidad de 30 a 60, observa, esta velocidad ha aumentado. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye. Eso decía la teoría, lo que te decía, ¿no? Que si una aumenta, la otra disminuye. Pero ojo, tienen que aumentar y disminuir en la misma proporción. ¿Cómo en la misma proporción? La velocidad de 30 a 60 se ha duplicado, por eso que lo multiplico por el factor 2. Pero el tiempo de 40 a 20 se ha hecho la mitad. Como se ha hecho la mitad, lo multiplico por un medio. 40 por un medio sale 20. Eso quiere decir que si una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Si acá se duplica, ¿no? Acá es por 2, abajito tiene que ser por la inversa, ¿no? Un medio. Si acá es por 2, si acá es por un cuarto, ya no son ellos inversamente proporcionales. Tienen otra relación de proporcionalidad, ¿no? Que después se puede hallar, ¿no? Vamos a ver los problemitas, ¿no? Pero acá, muchachos, ¿no? La idea para entender, ¿no? Si una aumenta, para que sean inversas, la otra disminuye en la misma proporción. Si acá es por 2, acá tiene que ser por un medio, su inversa, ¿no? Si acá fuera por 5, abajito por un quinto, ¿no? Ahí está. En forma análoga, cuando disminuye, porque fíjate el siguiente caso, la velocidad de 60 a 20 ha disminuido y el tiempo de 20 a 60 ha aumentado. Si una disminuye, la otra aumenta, pero también en la misma proporción, porque de 60 a 20 la velocidad se ha hecho su tercera parte, por un tercio. 60 por un tercio sale 20. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? De 20 a 60 se ha triplicado. 20 por 3, 60. Si una disminuye, la otra va a aumentar en la misma proporción. Si una disminuye, la otra va a aumentar en la misma proporción, ¿no? Si acá es por un tercio, abajito tiene que ser por la inversa. Y la inversa de un tercio, ¿cuánto vale, muchachos? 3. Ahí está.
O sea, si acá es por 1/3, va aquí por 3. Y ya con eso podemos decir que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. ¿Por qué es inversamente proporcional al tiempo? Porque al aumentar el valor de una de ellas, la otra disminuye, o si disminuye la primera, la otra tiene que aumentar. Pero en la misma proporción, ¿sí? En la misma proporción. Y en forma práctica, muchachos, para los problemas numéricos, siempre que sean inversamente proporcionales, ¿no? Si hacemos el producto de sus valores correspondientes, 30 por 40, 1200, 60 por 20, 1200, 20 por 60, 1200, ¿no? Entonces, siempre que sean inversamente proporcionales, el producto de sus valores correspondientes nos va a dar un valor constante. En este caso, ¿cuánto viene a ser? 1200, ¿no? Entonces, por eso en el colegio nos decían, cuando es directa se divide, cuando es inversa se multiplican, ¿no? Sí, pero eso para los problemas numéricos nomás, ¿no? Y en problemas analíticos, ahí nos va a ayudar la teoría, ¿no? Entonces, ahí, muchachos, nos va a ayudar la teoría, ¿no? Por eso que ya podemos decir, en general, ¿no? Ya, muchachos, generalizamos, ya, ¿no? En general. Entonces, lo ponemos acá, ¿no? Ahí. Le ponemos acá, jóvenes, en general. Sean las magnitudes A y B, ¿no? Entonces decimos acá que A, muchachos, va a ser inversamente proporcional a B, como les explicaba en la teoría, cuando al aumentar el valor de una de ellas, la otra disminuye, o si disminuye la primera, la otra tiene que aumentar en la misma proporción, ¿no? Y se debe cumplir que el producto de sus valores correspondientes es constante. Por eso que acá, sí, solo sí, el valor de A multiplicado por el valor de B que toma en ese momento, eso, muchachos, nos debe dar el valor constante, ¿no? Eso nos debe dar, jóvenes, el valor constante, ¿no? Y observen también, muchachos, que cuando relacionamos esa magnitud de velocidad con el tiempo, que son inversamente proporcionales, ¿no? Cuando tú relacionas magnitudes, las demás magnitudes que intervienen en este fenómeno, su valor debe permanecer constante. Porque acá, en este ejemplito, hay otra magnitud que interviene. ¿Quién es la distancia? La distancia nunca ha cambiado, porque Carmen lo esperó a Jorge, que estaban separados 1200, ¿no? Porque si ella se pone a caminar, eso ya no se cumple, ¿no? Entonces acá, cuando yo relaciono la velocidad es inversa al tiempo, ¿no? En este caso la distancia, el valor de la otra magnitud permanece constante, ¿no? Bien, ahora, muchachos, acá lo vemos gráficamente, ¿no? Ahí está. Graficamos dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Vamos acá, muchachos, a graficar dos magnitudes inversamente proporcionales. Entonces acá vamos a poner la velocidad y por acá vamos a poner el tiempo, ¿no? La velocidad está en metros por minuto, ¿no? Y el tiempo, muchachos, acá en minutos, ¿no? Entonces, vamos poniendo acá, jóvenes, los puntos de corte, ¿no? Vamos poniendo acá, muchachos, los puntos de corte, ¿no? Ya hemos visto, muchachos, que para una velocidad de 30 se va a demorar 40 minutos, para una de 60 se va a demorar 20 minutos
y para 20 se demora, muchachos, 60 minutos, ¿no? Ahí está. Bueno, pero ¿qué pasa acá cuando nosotros unimos, ¿no? Cuando vemos acá los puntos de corte, ¿no? Cuando nosotros unimos los puntos de corte, nos va a salir, muchachos, una figura de esta manera, ¿no? Como una curva, así. Pero eso tiene su nombre en la geometría analítica, ¿no? A estos muchachos se le va a llamar una rama de un hipérbole equilátero, ¿no? Porque el hipérbole equilátero, muchachos, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. ¿Por qué se le dice una rama? Porque solamente se toma el eje de los positivos, los x positivos, los y positivos. Una rama quiere decir una parte del hipérbole equilátero. Por eso, muchachos, que la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales son puntos que pertenecen a una recta, ¿no? Que pertenecen, perdón, a una rama de un hipérbole equilátero, ¿no? O sea, eso de acá, muchachos, es una rama de un hipérbole equilátero. ¿Qué quiere decir una rama? Una parte, ¿no? Entonces, como le repito, escúchenme bien, ¿no? Para las preguntas teóricas hay que tener cuidado, ¿no? La gráfica de magnitudes inversamente proporcionales son puntos que pertenecen a una rama, a una parte de un hipérbole equilátero. Si me dicen, la gráfica de magnitudes inversamente proporcionales es una hipérbola, falso. No, no es una hipérbola, ¿no? Porque el punto puede estar por acá, esto es una hipérbola también. No dice la hipérbola y equilátero, ¿no? Tiene que decir, son puntos que pertenecen a una rama de un hipérbole equilátero. Así, en los problemas con gráficos de frente te ponen hipérbola. No hay problema ahí, no solamente operamos nada más. Pero en la parte teórica sí hay que tener cuidado. Mucho cuidado, muchachos, en la parte teórica, ¿no? Bueno, y cuando tengamos problemas con gráficos, lo único que hay que hacer es fijarnos los puntos de corte. En cada punto de corte el producto es constante. Observa, en este punto de corte 60 por 20 es igual a este otro punto de corte 30 por 40. Y es igual a este otro punto de corte 20 por 60, ¿no? Y eso me da el valor constante, que ¿cuánto viene a ser? 1200, ¿no? 1200 es el valor constante, ¿no? Ahora, a veces en los problemas de las magnitudes inversamente proporcionales te dan problemas con áreas, ¿no? Te ponen rectángulos ahí, ¿no? O también en las preguntas teóricas ya he visto que ha venido, ¿no? Esta partecita. Fíjense, muchachos. En este punto de corte le trazo su paralela a la abscisa y a la ordenada, a partir de este punto de corte. O sea, le trazo, muchachos, su paralela a la abscisa y a la ordenada. Observen ahí, muchachos, que acá se va a formar un rectángulo con los ejes coordenados, donde la base, ¿cuánto va a ser? 20, y la altura, ¿cuánto es? 60. Pregunto, ¿cómo se halla el área de ese rectángulo que le he pintado de verde? Base 20 por la altura 60. 20 por 60, ¿cuánto es? 1200. 1200 es la constante. O sea, podemos decir que cuando ya haces el gráfico de magnitudes inversamente proporcionales en los puntos de corte, tú le trazas paralelas, ¿no?, a la abscisa y a la ordenada, y el rectángulo generado, ¿no?, con los ejes coordenados se forma un rectángulo cuya área va a ser igual a la constante, ¿no? Entonces te va a dar la constante. Porque mira, fíjense, muchachos, acá, si en ese punto acá de corte yo le trazo una paralela a la abscisa, sería esto, y una paralela ordenada a esto. Y no es cierto que el rectángulo formado con los ejes coordenados sería esto que estoy sombreando azul. Entonces el área sería base 60 por la altura 20. 60 por 20 me da 1200, la constante. ¿Está bien? O sea, en cada punto de corte tú puedes hacer eso. Le trazas paralelas a los ejes coordenados y el área formado con esos ejes coordenados tiene que darte el valor de la constante necesariamente. Y así, muchachos, como vemos, las magnitudes inversamente proporcionales también se pueden trabajar como función de proporcionalidad, así como hicimos la relación directa. Y ahí vamos a hablar de la función de proporcionalidad inversa, ¿no? Ahí vamos a hablar, muchachos, de la función de proporcionalidad inversa. Ahí vamos a hablar, jóvenes, de la función de proporcionalidad inversa. Ya con eso, muchachos, luego hacemos las propiedades, ¿no? Y ahí ya pueden resolver cualquier problema de la práctica, ¿no? Entonces acá vamos a ver la función de proporcionalidad inversa.
ponemos también f de x, ¿no? Le puedes poner f de x, g de x, q de x, lo que tú quieras, ¿no? Ya hemos visto, muchachos, acá que la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Son puntos que pertenecen a una rama de una hipérbola equilátera, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a poner acá una rama de una hipérbola equilátera, ¿no? Estamos poniendo acá punto de corte, ¿no? Entonces acá ponemos, muchachos, ¿no? La abscisa y acá la ordenada, ¿no? Entonces acá vamos viendo los puntos de corte. Ahí está, ¿no? Entonces aquí también vamos dándole valores positivos. 1, 2, 3 y así hasta un n, ¿no? Cuando x vale 1, acá sale el valor de y. Pero como lo vamos a trabajar como función, ese y va a salir en función de x. Entonces, muchachos, acá vamos a tener, cuando x vale 1, acá sale el f1. Cuando el x vale 2, acá va a salir el f2. Cuando el x vale 3, acá va a estar el f3. Y así sucesivamente hasta que el x valga n, y acá estaría el fn. Pero recuerda que en cada punto de corte, el producto debe ser constante. O sea, f de 1 por 1 debe ser igual a f de 2 por 2. Debe ser igual a f de 3 por 3. Y así, muchachos, sucesivamente. Hasta este punto de corte que tendríamos f de n por n. Y esto me va a dar el valor constante. ¿Está bien? Entonces eso es cuando se trabaja como función de proporcionalidad, en este caso inversa, ¿no? Por eso que en general, muchachos, de acá ya podemos decir, en general, podemos decir que f de x por x me tiene que dar el valor constante, ¿no? Entonces acá podemos decir, ¿no?, que f de x por x, eso me tiene que dar el valor constante. Ese valor constante le ponemos k, donde k es el valor constante. Constante. Porque, muchachos, una cosa que me digan f de x es una función de proporcionalidad inversa y me digan que f de x es igual a 6, por ejemplo, ¿no? f de 6, por ejemplo, en este le puse 12, ¿no? Cuando la función de proporcionalidad es directa, ¿no es cierto que ahí tú hacías f de 6 sobre 6 y eso salía la constante? Como esto de acá es 12, ¿no? ¿Se ve ahí, jóvenes? Como eso de ahí es 12, entonces saldría la constante, ¿no? Como esto de acá era 12, salía ahí la constante 2. Pero si f de x es una función de proporcionalidad inversa y me dan f de 6, entonces quiere decir que f de 6 por 6, eso me tiene que dar la constante, f de 6 por 6. Como f de 6 es 12, en este caso la constante es 72. O sea, son cosas diferentes, función de proporcionalidad directa y función de proporcionalidad inversa, ¿no? Si no me dice nada, profe, la más usada, ¿cuál es? La relación directa, ¿no? Si no te dicen nada, es la relación directa, ¿no? Y entonces, muchachos, ya vemos acá las propiedades para acabar, ¿no?, la teoría de la parte de magnitudes. Como digo, estas propiedades nos van a ayudar en los siguientes temas, porque ya la regla de 3 es un esquema práctico, el reparto proporcional, etc., ¿no? Entonces, primero vamos a tener, jóvenes, acá, sean las magnitudes. Vamos a poner acá, muchachos, un ratito a ver qué pasó. Un ratito, muchachos, ¿se ve bien ahora? ¿Sí?
No sé qué pasó, se había puesto oscuro. Ajá. Sí, voy a hacer engranaje por si acaso. Ujú. Ya está. Está bien, ¿no? Se había puesto oscuro la pantalla. No sé qué había pasado. Ah, creo que hay una mosca que está molestando, que se ha puesto justo en el lente. ¿No? Ya está. Ahora sí, muchachos. Vamos a poner acá, sean las magnitudes A y B. ¿No? Sean las magnitudes, muchachos, A y B. ¿No? Se ve, ¿no? Ahí está, todo bien. Sí, sí, era una mosca. ¿No? Ya lo boté ya. Es una mosca que está molestando. Entonces tenemos acá las magnitudes A y B, ¿no? Entonces, de magnitudes, muchachos, vamos viendo propiedades. Se va a cumplir, jóvenes, la propiedad conmutativa. ¿Cómo es eso? Si yo tengo que A es directamente proporcional a B, entonces se debe cumplir eso si y solo si B tiene que ser directamente proporcional a A. O sea, el orden no interesa, la relación se mantiene, ¿no? Entonces, en magnitudes hay problemitas donde hay que aplicar propiedades para después operar. Si no aplico las propiedades, no puedo operar. Entonces acá, ¿no? A directa B, sí, solo sí, B directamente proporcional a A. En forma análoga, si tenemos la relación inversamente proporcional, si A es inversamente proporcional a B, B es inversamente proporcional a A. B, muchachos, es inversamente proporcional a A. ¿Eh? Entonces, ¿no? También, muchachos, una relación directa lo puedo pasar a relación inversamente proporcional. O sea, por ejemplo, si yo tengo que A es directamente proporcional a B, entonces una relación directamente proporcional lo puedes pasar inversa. Para eso inviertes el valor de una de las dos magnitudes. Por ejemplo, invertimos la segunda. Entonces yo puedo decir que A es directamente proporcional a B. Sí, solo sí. A es inversamente proporcional a 1 sobre B. También si quieres pones 1 sobre A, es inversa a B, ¿no? Entonces una relación directa lo puedes pasar inversamente proporcional. En forma análoga, muchachos, si yo tengo una relación inversamente proporcional, A es inversamente proporcional a B, sí, solo sí, lo puedo pasar a directa. A es directamente proporcional a 1 sobre B. A 1 sobre B. ¿Está bien, muchachos? ¿No? Directamente proporcional a 1 sobre B, ¿no? También, jóvenes, acá, si yo tengo que n, un número n que pertenece a los números racionales, ¿no? Entonces, muchachos, si nosotros tenemos que A es directamente proporcional a B, ¿no? Entonces, muchachos, A directamente proporcional a B. Entonces, jóvenes, si al valor de la primera magnitud yo lo elevo a un exponente n, para que la relación directa permanezca, el valor de la otra magnitud también debe estar elevado a la n. También, muchachos, debe estar elevado a la n. En forma análoga, si yo le saco al valor de la magnitud A la raíz, vamos a sacar la raíz enésima. Para que la relación directamente proporcional permanezca, el valor de la otra magnitud también le tiene que sacar la raíz enésima. Esto, muchachos, en forma análoga también en la relación inversamente proporcional, que acá lo voy a poner, ¿no? Pues también para que esté bonito su cuaderno, ya le he dicho, ¿no? Hagan su cuadernito, ¿no? Ahí está, ¿no? O si no, la foto ya lo imprimen y lo pegan en un cuaderno, ¿no? Ahí está. Porque cuando lleguemos al repaso ya todo es problema, ¿no? Sin teoría, ya de frente, ya. Y si no te acuerdas la teoría, vas a volar en los problemas, ¿no? Entonces también, muchachos, si tenemos que es inversa B, si al valor de la primera magnitud le elevamos a la n, para que la relación inversamente proporcional permanezca, el valor de la otra magnitud también debe estar elevado a la n, ¿no? Y si le sacamos la raíz enésima al valor de la primera magnitud, para que la relación inversamente proporcional permanezca, tenemos que sacarle la raíz enésima al valor de la segunda magnitud.
¿Está bien, chicos? Ahí está. Un ratito, jóvenes, para tomar las fotos para continuar. Bien. Sí, sí voy a hacer el sistema de engranaje. Ya dije, Piero, ya dije. Tengo que hacer eso porque también me he puesto problema de eso, ¿sí o no? Ajá, ya está. Entonces ya había dicho, ¿no? Sí que voy a hacer, sí voy a hacer el sistema de engranaje. Para poder resolver ese problema que está ahí, ¿no? Hay problemitas de engranajes también ahí, ¿no? Que es una aplicación de las magnitudes proporcionales, ¿no? Entonces, muchachos, acá, ¿no? Ya vamos acabando la parte teórica. Entonces, la segunda propiedad, muchachos, si tenemos tres magnitudes que intervienen en un fenómeno, vamos a ponerla acá, ¿no? Entonces vamos a poner acá, sean las magnitudes A, B y C. Que intervienen en un mismo fenómeno o en un mismo problema. ¿Está bien, muchachos? ¿No? Sean las magnitudes A, B y C que intervienen en un mismo fenómeno o en un mismo problema, ¿no? Entonces, si A es directamente proporcional a B, pero cuando el valor de la magnitud C es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que no va a variar su valor, ¿no? Así te ponen en los problemas, ¿no? Ya les había explicado, ¿no? ¿Se acuerdan, muchachos, en el ejemplito cuando les explicaba la relación directamente proporcional? Ahí habíamos descubierto que la distancia es directa al tiempo, pero había una magnitud ahí que no cambió su valor. ¿Quién era? La velocidad siempre fue 60. O sea, cuando tú relacionas dos magnitudes, las demás magnitudes que intervienen en ese fenómeno o en ese problema, su valor debe permanecer constante, ¿no? O también cuando Jorge iba en bicicleta a buscarla a Carmen, la distancia de separación era 1200. Carmen lo esperó, ¿no? Y ahí la velocidad es inversa al tiempo, ¿sí? Entonces, si tenemos tres magnitudes A y C, que intervienen en un fenómeno, si es directa a B, cuando relaciona dos, la otra magnitud debe permanecer constante. Y A es inversamente proporcional a C, cuando en este caso el valor de la otra magnitud B es constante. Y entonces, muchachos, ahí podemos aplicar esta propiedad, porque la relación directamente proporcional e inversamente proporcional es una relación entre dos magnitudes. ¿Qué pasa cuando el problema viene en más de dos magnitudes? La idea es aplicar esta propiedad, ¿no? Porque busca la magnitud principal, ¿quién es? El A, la que se repite en las dos relaciones. Y a partir de eso trabajamos, ¿no? Entonces, como A es directa a B, entonces quiere decir que el valor de A lo dividimos entre el valor de B. Porque A es directa a B, ¿no? Pero A es inversa a C, quiere decir que el valor de A lo multiplico al valor de C, ¿no? A directa a B e inversa a C. ¿Y esto qué cosa me va a dar? El valor constante, ¿no? Esa es la propiedad fundamental en magnitudes. Porque como les decía, cuando nosotros estudiamos las magnitudes directa o inversamente proporcionales, es una relación entre dos magnitudes. Cuando vienen más de dos magnitudes en un mismo problema, entonces la idea es aplicar esto, ¿no? Cuando esas magnitudes, ¿no? Intervienen en un mismo fenómeno. ¿Por qué le digo eso? Entonces, a veces nos hablan de magnitudes, pero que intervienen en fenómenos diferentes. Y ahí, muchachos, se va a hablar de la propiedad transitiva. Y muchos problemas hay que tener cuidado, ¿no? O sea, acá por eso que lo resalto, ¿no? Esas magnitudes intervienen en un mismo fenómeno. O en un mismo problema. Que es lo normal, lo clásico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los problemas numéricos, ¿cómo te das cuenta? Me dan tres magnitudes y te dan valores de los tres. Te piden una incógnita nomás, ¿no? Ahí aplicas esto, ¿no? Intervienen en un mismo fenómeno. Por eso que ahí, cuando te dan las de tres magnitudes, te dan los valores de las tres, ya no hay necesidad de poner esto en los problemas numéricos. Pero hay problemitas que sí lo ponen, ¿no? Y hay veces tú te mareas, ¿qué es eso? ¿No?
intervienen en un mismo fenómeno. Ahí podemos hacer eso, ¿no? Pero muchachos, acá, ¿no? Vamos a ver la propiedad transitiva en magnitudes, ¿no? ¿Cómo es la propiedad, muchachos, transitiva en magnitudes, ¿no? Jóvenes, acá, si tenemos acá esta relación, ¿no? Si A es directamente proporcional a B y B es directamente proporcional a C, entonces, muchachos, ¿no? Ahí aplicamos la propiedad transitiva, se dice, ¿no? Entonces, jóvenes, acá, el A tiene que ser directamente proporcional a C. ¿Qué sí, profe? Sí, pero eso, ojo, esto de acá, ¿no? Es cuando esas magnitudes intervienen en fenómenos diferentes. Por ejemplo, A y B intervienen en un fenómeno y B y C intervienen en otro fenómeno, en otra clase de problemas. Y ahí se aplica esa propiedad, ¿no? O sea, acá, ¿no? Ahí es cuando se aplica, porque si no, esto de acá no cumple arriba, si te das cuenta, ¿no? Si tú quieres hacer eso, ¿no? Entonces, esto de acá, jóvenes, cuando A, B y C intervienen en fenómenos diferentes, ¿no? Uno de ellos va a tener que intervenir en los dos fenómenos y los relacionan, ¿no? Entonces acá, cuando A, B y C intervienen en fenómenos diferentes. ¿Cómo te das cuenta de la propiedad transitiva? A veces el problema te hablan de 3 magnitudes, pero cuando te dan valores te dan de 2 nomás. Ya ahí necesariamente ahí tienes que aplicar la propiedad transitiva para que elimines. Porque mira, A directa B, B directa C, al final A directa C. ¿Qué magnitud está acá? B. O sea, a veces te dan 3 magnitudes y solamente te dan datos 2. Es para que elimines una de ellas con la propiedad transitiva, ¿no? Por eso le digo cómo hay fenómenos diferentes. ¿Cómo te das cuenta de los problemas teóricos? Porque en los problemas teóricos, si tú quieres aplicar eso así, tiene que decir A directamente proporcional a B cuando C es constante o cuando C no varía. Cuando no varía quiere decir que es constante. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Cuando tengan A directa a B y por otro lado B es inversa a C, por ejemplo, te pueden decir. Y por otro lado, ¿no? O en otro fenómeno. Entonces ahí es para aplicar eso, ¿no? Profe, en los problemas numéricos, ¿cómo me doy cuenta? Acá te dan los valores, te hablan de las 3 magnitudes y te dan valores de los 3, no hay problema, reemplazas. Pero de repente a veces te dan 3 magnitudes y te dan valores de 2. Entonces te falta un dato. Entonces ahí es para que apliques esto, con eso salgo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, profe, ¿la propiedad transitiva se cumple en la relación directa nada más? Sí, tienes que tener cuidado, ¿ah? Porque, muchachos, también he visto esta preguntita en una práctica calificada de CEPRE, ¿no? Antigua. Decía así, ¿no? Si A es inversamente proporcional a B, ¿no? En los problemas teóricos, y B es inversamente proporcional a C, entonces decían acá, ¿no? A directamente proporcional a C, ¿no? Ahí está. Profe, el ojo fácil, ve, eso de ahí es falso. Cuidadito, ¿no? Por A inversa B y por otro lado B inversa C, ahí la idea es aplicar la propiedad transitiva. Profe, usted ha dicho que cuando la relación es directa nomás se aplica la transitiva, sí. Pero esto puede pasarlo a directa, porque ya hemos visto las propiedades. Para eso hacemos las propiedades, para eso nos demoramos en la teoría. Para que ustedes, muchachos, ya tengan bien fundamentada su teoría y puedan resolver un problema. Porque si es inversa B, lo puedo pasar a directa, invirtiendo el valor de una de las magnitudes. A directa 1 sobre B. Y si B es inversa C, ya, profe, B directa 1 sobre C, sí.
Pero en este caso, yo le decía invierte en el valor de una magnitud. Conviene invertir esta, porque tengo que relacionar A y C. Y entonces, en vez de poner B inversa C, pongo 1 sobre B, E directa C. Porque yo le decía, de una relación inversa directa, invierte en el valor de una magnitud cualquiera. O esta, o esta. En este caso conviene esta. ¿Por qué? Porque acá se presta para aplicar la transitividad. Para que tú apliques la transitividad, observa, estos de acá son iguales, de B. Acá también viene igual, 1 sobre B, 1 sobre B. Tienen que ser iguales y la relación es directa si aplica la transitividad. Y ahora sí ya puedo aplicar la transitividad. Entonces puedo decir que A es directamente proporcional a C. Ahí está, mira. Por lo tanto, esa pregunta, su respuesta era verdadero. Casi el 98% puso falso esa vez, ¿no? Entonces, muchachos, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Para eso, ¿no? Esto se aplica en la relación directa, pero hay que dar la forma. Si me dan inversa, uno directo y inversa, el inversa tiene que pasar al directo, ¿no? Y aplicar, no te olvides, esto de acá tiene que ser igual. Como le digo, ¿no? Esto es lo que generalmente aplicamos en los problemas, ¿no? Pero esto, ¿cuándo lo aplicas? Cuando la magnitud es interina de otro fenómeno diferente. En la parte teórica, cuando me digan y por otro lado, o en otro fenómeno. Ahí. Acá sí tiene que decir es constante o no varía. Profe, si no dice nada, puede ser esto también. Si no dice nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Bien, entonces muchachos, esa es la propiedad transitiva de magnitudes, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque ustedes agarran un seminario de CPR1 y vienen bastantes preguntas teóricas en esto, ¿no? Y a veces no les sale su clave, ¿no? Y le ponen F todavía, le ponen, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, muchachos, acá, ¿no? A ver, muchachos, ¿se paró el video? ¿Está bien todo? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes, ahí? ¿Se ve bien, no? Porque algunos compañeros me han dicho que se le ha parado su video, ¿no? A veces por el internet, jóvenes. A ver, fíjense, ¿no? Ahí está. Y a pedido de su compañero, vamos a hacer una aplicación de las magnitudes que es para un sistema de ruedas, ¿no? Porque también lo van a aplicar en un problema, ¿no? Vamos a definir acá sea D sub A el número de vueltas de la rueda y D sub A le vamos a poner el número de dientes de la rueda, ¿no? Entonces, en los primeros con sistema de ruedas, muchachos, vamos a tener dos casos. Cuando las ruedas se dice que están engranadas, ¿no? ¿Qué quiere decir que están engranadas? Que están en contacto, ¿no? Entonces se le dicen concatenadas, ¿no? Engranadas. En los problemas jóvenes del sistema de ruedas vamos a tener dos casos. Cuando las ruedas están engranadas, o sea, están en contacto, o cuando están unidas al mismo eje,
O fija al eje, unidas por el centro también, se puede decir, ¿no? Unidas por el mismo eje. Entonces vamos a poner acá dos rueditas, ¿no? Entonces, muchachos, acá ese es el esquema, ¿no? Cuando las ruedas están engranadas, están en contacto, o están fija al eje, ¿no? Unidos por el mismo eje, unidos por el centro, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando están engranadas, muchachos, se va a cumplir una relación que hemos visto. Porque si una rueda da más vueltas, es porque la rueda es pequeña o grande. Es pequeña, mientras más pequeña da más vueltas. Y si, ¿no? Si una rueda da más vueltas, porque la rueda es pequeña, y si es pequeña se dice que tiene menos dientes, ¿no? Eso es acá, con engranaje se dice, o con dientes se dice, ¿no? En cambio, si la rueda da menos vueltas, es porque la rueda es más grande y tiene más dientes, se dice, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué relación es esa? Inversamente proporcional, ¿no? Entonces, antiguamente se iba, muchachos, por ejemplo, de paseo a los grandes almacenes, ¿no? De la gaseosa, por ejemplo, Inca Kola y todo. Hay un procedimiento para hacer, ¿no? Para enchapar la botella, poner el líquido y ahí intervenía el engranaje, ¿no? Ahí intervenían los sistemas de engranaje, ¿no? Ahí intervienen los sistemas de engranaje. Entonces, muchachos, acá, cuando están engranadas, se va a cumplir que el número de vueltas de A por los dientes de A debe ser igual al número de vueltas de B por los dientes de B, ¿no? Siempre y cuando estén engranadas, estén en contacto, se cumple esto, ¿no? Que la vuelta de A por los dientes de A debe ser igual a la vuelta de B por los dientes de B. De repente en un problema te quieren tranquear y no te hablan de los dientes, te hablan del radio. Me hablan acá del radio de A y del radio de B. Entonces si te dan los radios, no hay problema. Reemplazas, en vez de dientes de A pones radio de A y en vez de dientes de B pones radio de B. O sea, el número de vueltas de A por el radio de A es igual al número de vueltas de B por el radio de B. Nada más, no lo reemplazas porque también se cumple la proporcionalidad, ¿no? En cambio, cuando están unidas por el mismo eje, no interesa el número de dientes. Los números de vueltas deben ser iguales, ¿no? Los números de vueltas acá, muchachos, deben ser iguales. Las vueltas de A deben ser iguales, jóvenes, a las vueltas de B. ¿Saben, muchachos? Entonces, con esa teoría, jóvenes, ustedes pueden resolver cualquier problema, ¿no? De la práctica, ¿no? Por eso podemos resolver cualquier problema de la práctica. ¿Está bien, muchachos? Ahora sí, un pequeño break, muchachos, de 7 a 10 minutos para que coman algo, ¿no? Para, muchachos, recobrar energías, ¿no? Para ir cargando el celular también acá. Y continuamos, ¿está bien? De 8 a 10 minutos, ¿no? Y comenzamos con los problemas, ya no paramos de ahí, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, va a salir, ¿no? ¿Escucharon, jóvenes? Un pequeño break, ¿no? Y ya para ir a los problemas, muchachos, ¿no? Para que puedan ir al baño, puedan comer algo, ¿no? Aliméntense siempre, muchachos, cuando estudien, ¿no? Matemáticas hay que estar comiendo para el cerebro, ¿no? Hay que comerse su maca, su quinoa, etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces, claro. Entonces, muchachos, de 8 a 10 minutos voy a salir yo y ya entramos a los problemas, ¿no? Un pequeño descanso.